funciones totales. Están definidas para todos los elementos del dominio. Funciones estrictamente parciales están definidas, indefinidas, bueno, tienen algún, o no están definidas para todos los elementos del dominio, ¿sí? Y recordemos que una función va de un conjunto al otro. A y B son conjuntos o tuplas, ¿no? Porque si nosotros podemos decir el conjunto de los números naturales cuadrado, vamos a tener n cruz n. N cruz n. ¿Por qué pongo n cruz n? O porque es importante. Por si tenemos una función que es n cruz n, a n, entonces estamos poniendo, donde n es el conjunto de los números naturales, estamos poniendo que va a tomar dos argumentos y que va a devolver uno solo. Ejemplos de n cruz n que va a n son la suma. Por ejemplo, podemos poner suma 5,2 y esto va a ser 7, ¿no? O suma de 1000 y 0 va a ser 1000, etc. Entonces podemos ver que la suma es un ejemplo de una función total. Ejemplo, suma, multiplicación, exponenciación, etc. ¿Sí? Entonces suma es una función total. Mientras que funciones estrictamente parciales, vamos a quitar que nos esté revisando la ortografía porque se la pasa diciéndome que no sé escribir nada. Eso es por culpa del teclado, que como lo redefiní, no sabe que está en español, entonces cree que escribo en quién sabe qué otro lenguaje y todo me lo pone como. Por ejemplo, está en español, ¿no? Ahorita que escriba pone algo que no va. Bueno, funciones estrictamente parciales no están definidas para todos los elementos del dominio. Ejemplo de ello es división. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer división de 5,2 igual a 2. Pero no vamos a tener definido 5,0, ¿no? 5,0 no está definido, entonces esta es una función estrictamente parcial. Todos estos dos tipos de funciones constituyen algo que se llaman funciones parciales. Por eso era tan importante para mí diagramar esto, porque confunde un poquito, ¿no? O sea, nosotros decimos div es parcial, sí, pero suma también es parcial, ¿sí? O sea, es total, parcial. Y las de abajo son estrictamente parciales, parciales, ¿sí? Entonces, justamente esto es lo que saca un poquito de onda, por eso es importante que quede muy, muy claro. Todas estas funciones se llaman parciales. Cuando estrictamente hay algo que no está definido, le vamos a llamar estrictamente parcial, ¿sí? Y las funciones totales son un tipo de funciones parciales, ¿ok? Entonces, el día de hoy aprendimos que total también es parcial. Por eso es un poquito raro, ¿no? Y además lo aprendimos en Word. Bueno, entonces hasta aquí vamos bien. Vamos a ver si ya tenemos pizarrón. Todavía no, ¿ustedes creen? Qué barbaridad. Bueno, entonces, pues ni modo, le seguimos en modo Word. ¿Qué más? Vamos a ver ciertas propiedades de las funciones, que estas también supongo que ya las conocen ustedes, pero es un repaso de ese tipo de cuestiones. Vamos a tener distintos tipos de funciones. Una función va a ser 1 a 1 cuando tenemos dos conjuntos, como estos que tenemos aquí, y para cada elemento del dominio corresponde un elemento del contradominio. Y estos elementos son diferentes. Por ejemplo, esta no es 1 a 1 porque tanto 3 como 2 corresponden a un mismo elemento dentro del contradominio. Observen que podría haber del lado del dominio
ciertos otros elementos, por ejemplo 5, 6, y que f no estuviera definida para ellos. Y aún así ser 1 a 1, pero sería estrictamente parcial. Y para ello también observen que el número de elementos de B tiene que ser por lo menos del tamaño de A para que pudiera corresponder 1 y exactamente a un elemento del dominio. Entonces estas son las funciones 1 a 1. ¿Ok? Vamos a tener otro tipo de funciones que necesito otro dibujito, que son sobre. Hablamos de sobre cuando todos los elementos de B están siendo referenciados por los elementos de A. ¿Sí? Entonces, en este caso, o podríamos nosotros tener una función que es 1 a 1, cuando nosotros hablamos de este tipo de definiciones, supongamos que nosotros tuviéramos aquí, vamos a dibujar. Entonces vamos a pensar que en este caso nosotros tuviéramos otro número, 9, como otro elemento. Entonces, esta función que tenemos aquí es 1 a 1, pero no sobre. ¿Por qué? Porque el 9 se está quedando solito. Para que una función sea sobre, así como nosotros decimos coloquialmente, y con eso se van a acordar así como que sobres, ¿no? Abarcan todo, abarcan todos los elementos del contradominio. Y si se abarcan todos los elementos del contradominio, entonces la función es sobre. Una función puede ser sobre, por ejemplo, esta del lado derecho, no es 1 a 1, pero es sobre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los elementos de B están siendo referenciados. Si en algún momento nosotros tuviéramos algo así, entonces ya no sería sobre. No va a ser 1 a 1 y no sería sobre. Entonces, con las anotaciones en rojo, no es sobre. Sin el 9 sí es sobre. Y en este lado de acá, con la anotación, con el 9, no es sobre. Y de nuevo, sin el 9, sí es sobre. ¿Sí queda muy claro esto? Entonces, esto de ser sobre o no sobre es un poquito la cuestión inversa a que si la función es total o estrictamente parcial, solamente que lo estamos viendo del lado del contradominio. Si lo vemos del lado del dominio, cuando está definida para todos los elementos del dominio, entonces decimos que es función total. Aquí, en este ejemplito, las dos son totales. ¿Por qué? Porque está definida para todos los elementos del dominio. Si lo vemos del lado del contradominio, cuando todos los elementos del contradominio son referenciados, decimos que es sobre. Si se queda uno huerfanito como este 9, entonces en ese momento no es sobre, ¿no? Entonces justamente creo que dice, ajá, si no ponemos el 9, si no estuviera ahí añadido, la función sería sobre, tanto en un caso como en el otro, ¿no? Al poner el 9 queda un elemento, ese 9 que va a quedar huerfanito y entonces la función ya no es sobre, ¿no? No es que lo pintamos. ¿Sí? ¿Clarísimo? Debe quedar clarísimo porque estamos empezando un nuevo tema y a partir de aquí vamos a empezar a construir otras cosas. Entonces, si algo no queda claro en este momento, eh, es momento de hablar y decir, no me queda claro. Doctor, 1 a 1 es cuando todos los elementos del dominio están definidos. No, eso es total. Claro. Es que Función total es cuando, cuando la función está definida para todos los elementos del dominio. 1 a 1 es cuando a un elemento del dominio corresponde un elemento en el contradominio y este no es referenciado por otro. Con referenciado me refiero a que no es el destino de otro. Por ejemplo, del lado derecho, tanto 3 como 2 hacen referencia al mismo elemento. Entonces, no es una función 1 a 1. ¿Sí? Vamos a ver si, para que tengan ustedes también las notas, vamos a copiar todo esto, vamos a quitarlo de sin el 9, para que nos quede bien, bien clarito. Entonces, así como está, no es sobre. Y también vamos a añadir de una vez, para decir que
es total. Es total porque está definida para todos los elementos del dominio. Entonces, así como está el ejemplo, el primer ejemplo es total, es 1 a 1 y no es sobre. ¿Por qué? Porque tiene el 9. En el segundo ejemplo es total, no es 1 a 1 y no es sobre. ¿Por qué? Porque está el 9 allí. Entonces, así como está el ejemplo, vamos a copiarlo en el Word. Y ahorita les proyecto el Word. Luego, vamos a dejarlo como estaba. Vamos a quitar este 9. Y entonces, si quitamos el 9, ambas son sobre. Es sobre. Y esta de acá es sobre. ¿Sí? Entonces, así como está, es sobre. Y la vamos a pegar en el Word, que ahorita les voy a proyectar. Ahora, si nosotros añadimos cualquier cosa del lado izquierdo que no esté, para la cual la función no esté definida, como por ejemplo aquí 5, entonces en ese momento vamos a decir que es estrictamente parcial. Igual del lado derecho, si nosotros ponemos algún elemento para el cual la función no esté completamente definida, entonces en ese momento se convierte en estrictamente parcial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está definida para el 5. Entonces creo que con esto ya va a quedar más claro. Entonces ahí están varios ejemplos y distintas combinaciones posibles, ¿no? Entonces justamente pueden ustedes observar que lo de total o parcial va a depender del dominio, es decir, del lado izquierdo. Y van a ver que si es sobre o no es sobre va a depender del lado derecho. Todavía si quieren nos falta una combinación, ¿no? Donde tuviéramos el 5 del lado derecho y el 9 del lado derecho, donde vamos a tener una estrictamente parcial y además que no es sobre, ¿no? Esa la pueden ustedes dibujar también por su parte, ¿no? Profesor, me surgió una duda cuando dice, por ejemplo, la función g no es 1 a 1 porque dos elementos del dominio te llevan a al mismo elemento en Sí, del otro, ¿no? Del contradominio. Pero no las funciones, o sea, una función no puede tener el mismo valor. Ah, no, perdón, me confundí. No, un valor de X no puede tener dos valores de Y. Perdón, me confundí. exacto. No se preocupe, justamente eso también es importante, ¿no? Que aquí nosotros podemos ver que todas estas son funciones porque cada uno de los elementos del dominio nos lleva únicamente a un elemento del contradominio. En este caso nos llevan al mismo. Efectivamente, tiene usted razón, pero sigue siendo una función. ¿En qué momento dejaría de ser una función? Si nosotros tuviéramos algo como esto, por ejemplo, que del 4 además nos llevara a otra cosa. Por ejemplo, que del 4 nos llevara al 6, ¿no? Aquí. En ese momento ya no es una función. ¿Por qué? Porque están saliendo, ¿verdad? Del mismo elemento, dos valores diferentes, entonces eso ya no es una función. De ahí yo creo que viene su pregunta, ¿no? Entonces, bueno, todas estas son funciones y tenemos todas estas posibilidades o todas estas posibles combinaciones. Bien, ya tenemos pizarrón, así que iniciemos la proyección como es usual. Teoría de las funciones recursivas. Para esto, vamos nosotros a empezar desde cero y vamos a pensar en que en el principio no había nada. Y entonces dijo, bueno, aquí está la nada. Esta es la función cero. Y dijo Alonso Church, hágase la luz, y la luz se hizo. Y se creó la función sucesor, que no servía para gran cosa porque esta toma un elemento aquí, pero no había otros elementos más que el cero, pero no podíamos tener alguna manera de tomar la otra función para combinarlas. Y dijo, también necesitamos la proyección. Y entonces dijo, hágase la proyección de tomar el enésimo elemento de la m tupla. Entonces se hizo la función proyección. Y a estas les llamó las funciones iniciales. Entonces, todo esto creó en el primer día Alonso Church
y vio que era bueno y entonces se echó a descansar. Tenemos estas tres funciones. La función 0 entonces nos va a producir un 0, la función sucesor. Si nosotros le alimentáramos, que todavía no está lista para funcionar, pero si le alimentáramos, por ejemplo, el sucesor de 5, nos va a devolver 6. Y en la proyección de la m tupla del enésimo elemento, vamos a tener una m tupla, por ejemplo, de 3 elementos. Y le pedimos el segundo, entonces vamos a tener aquí 5, 7, 2 y nos va a devolver el segundo elemento, contando a partir de 1, 2, 3. Esa sería la función proyección. Entonces, como ven, son funciones bastante sencillitas que se crearon en un principio. Sí, es una z, exactamente. Vamos a ponerle allí. Z. Ok. Entonces, después de estas funciones iniciales, se crearon las funciones en el segundo día, ¿verdad? Las funciones recursivas primitivas. Para ello, se utilizaron tres mecanismos diferentes. Entonces, para crear las funciones recursivas primitivas, se van a utilizar tres mecanismos. Composición, combinación y recursividad primitiva. Entonces, ¿qué creen? Que estos tres sencillos mecanismos nos van a dar una gran cantidad o una posibilidad de tener una gran cantidad de funciones diferentes. Para empezar, simplemente con esto creamos a los números. Somos capaces de tener todos los números naturales. Aquí en esta parte de arriba no existían los números naturales. Aquí no hay números naturales. Fíjense, estoy poniendo ejemplos aquí nada más para decir cómo funcionaría en teoría, pero no lo pueden hacer todavía en este nivel porque no tienen manera de generar un 5, no tienen manera de generar un 7 o un 2. Simplemente en teoría se dice que eso va a funcionar de esa manera. En cambio aquí, mediante estos mecanismos de composición, combinación y recursividad primitiva, ya vamos a poder tener los números naturales. Vamos a ver cómo. Primeramente, entonces, la composición va a consistir en, dadas dos funciones, vamos a poner como ejemplo, o bueno, más bien de manera genérica, n, una k tupla que se dirige a una m tupla. O más que se dirige, es una función cuyo dominio es una k tupla y cuyo contradominio es una m tupla. Entonces, la función composición, espérense, vamos a tener otra función para hacer la composición que va a ser g. Y esta función g va a tomar una m tupla como entrada y como salida una n tupla. Observen ustedes que esta m es igual. Es importante porque vamos a tomar justamente la salida de una como la entrada de la otra. Entonces estamos acostumbrados a hacer esto, es simplemente composición de funciones. Si nosotros vemos que g compuesto con f de x va a ser igual a g de f de x. ¿Sí? Así, de esta manera. La x con gorrito lo que significa es que es una tupla. No dice exactamente la dimensión, pero se va a diferenciar de una X normal, como acá, que nos dice que no es una tupla, ¿no? Si nosotros lo vemos en algún lenguaje de programación, podemos imaginar que esto es como una escalar y esta es una lista, sobre todo en el lenguaje de programación funcional, ¿no? Más o menos podemos imaginarlo así. De hecho, todos los lenguajes de programación funcionales están basados en estos principios. Bien, entonces podemos nosotros hacer la composición de esta manera, de tal forma que nos va a resultar la composición
de G compuesta con F como una función cuyo dominio es una K tupla y el contradominio es una N tupla. Y es fácil verlo, ¿no? Lo que entra primero a F de X es una K, nos sale una M tupla, esta M tupla la vamos a alimentar a G y finalmente va a salir una N tupla, ¿sí? O si lo quieren ver como con diagrama de cajitas, va a entrar justamente una K tupla, primero se calcula F de X y después esto que sale, aquí vamos a tener una M tupla y esta la tomamos como entrada para G de X. Aquí está, de hecho ya sería otra X, ¿no? Quizás habría que ponerle allí, si quieren, para que quede más claro, Y, para que se vea que es otra tupla diferente, ¿no? Y finalmente la salida que vamos a tener aquí va a ser una N tupla, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos haciendo, es una composición, realmente no es algo tan difícil. Sin embargo, este mecanismo nada más por sí mismo nos va a permitir ahora sí tener todos los números naturales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el 0, ¿verdad? Y ahora podemos nosotros combinarlo con la función sucesor, de tal manera que esto va a ser el sucesor de 0. Y entonces, oh, wow, ya tenemos el 1. Y si nosotros volvemos a hacer una composición de esto, es decir, la composición de, perdón, el sucesor del sucesor de la función 0, y entonces pues esto ya va a ser el 2, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, con esto hemos creado todos los números naturales. Entonces, con esto pues ya Alonso Church se cansó y se fue a descansar y esta fue su creación del segundo día. Al tercer día vio los otros mecanismos de combinación, de creación de funciones recursivas primitivas, combinación y recursividad primitiva, para lo cual me voy a ir a otra página. Entonces ahora vamos a poner aquí la combinación. Entonces, como combinación, vamos a tener que simplemente es como una especie de concatenación de dos funciones. De nuevo vamos a tener dos funciones. En este caso van a ser un poquito diferentes, así que vamos a redefinir. Es más, si quieren vamos a ponerlo con otro colorcito para que no se confundan. Y vamos a tener una f que va de una k tupla a una m tupla. Y también vamos a definir una función g que toma como entrada otra vez una k tupla, pero nos va a producir una n tupla. Entonces esto en diagrama a bloques se vería como una k tupla que se alimenta en paralelo tanto a f de x como a g de x. Y en este caso, sí es la misma x. Y finalmente el resultado lo va a poner concatenado primero aquí y este lo va a poner después acá. ¿Sí? Vamos a concatenar la salida de G a la de a la de F. Vamos a ver si es exactamente así. F y luego G. Sí, es correcto. De tal manera que al final lo que nosotros tenemos, aquí vamos a tener una M tupla y a la salida de aquí vamos a tener una N tupla. Entonces, esta parte de aquí va a ser una M más N tupla. ¿Sí? Bien. Y esto se ve, o un ejemplo de esto podríamos ponerlo como, bueno, y no he dicho cómo se escribe F cruz G es igual a F de X, coma, G de X. ¿Sí?
observen que estoy creando una nueva tupla, así como aquí, primero con los elementos de F y después los elementos de G. Es lo único que está haciendo. Y se escribe con una X. Como un ejemplo en particular, podemos nosotros escribir o ver una proyección. Por ejemplo, vamos a tomar el primer elemento de la 3 tupla y lo vamos a combinar con el tercer elemento de la 3 tupla de esta tupla, 4, 6, 8. Si nosotros contamos 1, 2, 3, vamos a ver que lo que nos está pidiendo es, la primera va a ser el primer elemento, 4, y la segunda nos va a dar el tercer elemento, 8. Entonces este es el resultado. Como ven, es fácil de calcular, ¿no? Únicamente si esta proyección nos da 4 y esta proyección nos da 8, lo único que hacemos es concatenarlos en una sola salida, en una m más n tupla. Si m vale 1 y n vale 1, entonces va a ser una 2 tupla, como estamos poniendo aquí en el ejemplo. Entonces este es el segundo mecanismo de creación de funciones recursivas primitivas. ¿Ok? Doctor, ¿es pi o sigma? Es pi. Ok. Ay, pues es que era pi desde aquí. Porque me fui con la finta de la sumatoria. Ya, entonces, fe de ratas. Gracias. De nada. Ahí está, ¿no? Bueno, entonces, acuérdense, es pi. La proyección es pi. De hecho, el nombre, la P es P de proyección, ¿no? Como pi, la letra griega. Entonces, bueno, perdón por ello. Sí, había puesto anteriormente sigma, entonces me da culpa, ¿no? Pero ya con eso ya quedó. Bien, entonces, regresando en esta parte de acá, tenemos esta función proyección, que es un pi, ¿sí? Siempre debe haber sido pi, y tenemos este resultado, ¿ok? Y también con esto además ilustramos cómo se comporta de manera más específica la proyección. Ahora vamos a ver la recursividad primitiva. Para definir la recursividad primitiva, ahora vamos a necesitar 3 funciones en lugar de 2. Vamos a necesitar f, g y h. Vamos a dibujarlo entonces en la siguiente página. La recursividad primitiva, entonces, vamos a necesitar una g que va de n a n. Vamos a necesitar una h. Esta va a ser una k-tupla que va de k más 1 más... esperen. Y f, que va a estar dada de una k tupla a una m tupla. G está definida de manera igual. K más 1, K más 1. Y n va a ser K más 1 más m tupla a m también. Estas 3 funciones nos van a servir de la siguiente manera. Primero, nosotros vamos a definir nuestra función con el caso base. El caso base va a estar dado por un 0. Y vamos a decir que el resultado del caso base va a estar dado por la función g. Entonces este no lleva más 1. Ahí está. Y la función, y aquí es donde entra la recursividad, va a estar dada por el caso y más 1.
el cual va a estar definido en términos de otra función que va a ser h, que lleva como argumentos x, es decir, la k tupla, y, que va a ser el contador, por eso estamos poniendo aquí el más 1 por la y luego como resultado la ejecución de f de x, y. Aquí teníamos y más 1 y aquí tenemos en el caso de y. ¿Sí? Podemos ver justamente la recursividad porque el caso de f y más 1 va a estar dado con base en f de x, y. Es decir, el caso anterior. Y también este tipo de recursividad es bastante simpático porque nos permite definir un montón de funciones. Por ejemplo, la función de suma más se va a definir en términos de su caso base. Y el caso base, acuérdense que tiene que ir en términos de una función g. Esta función g en este caso va a ser la proyección de la unitupla de x. Si se fijan, esto no tiene mucho sentido. Si yo hago la proyección del primer elemento de la unitupla de x, en realidad me está devolviendo x. Entonces, ustedes pueden preguntar, ¿por qué no escribió nada más x si nos quiere complicar la existencia? No es por complicar la existencia, es únicamente para dejar muy claro que aquí hay una función, y la función es esta. Y tiene sentido pensar que cualquier número x más 0 nos va a dar x. Ahora vamos a ver la siguiente definición. Ahora, más de x, y más 1 va a estar dado por la función definida por la composición del sucesor de la proyección del tercer elemento de la 3 tupla de x, y, más, x, y. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos estamos complicando con tanta notación? Esto realmente lo podríamos escribir bastante más sencillo. Lo hacemos así porque queremos hacer notar que aquí hay una función, que es h, que está definida en términos de x, y más, que es f de x. ¿Sí? Nosotros podríamos escribir esto de manera más sucinta si dijéramos, a ver, desde el principio, podríamos escribir más de x, 0 igual a x y más de x, y más 1 es igual a simplemente el sucesor de más x, y. ¿Sí? Es bastante más sencillo y comprensible, ¿no? Pero aquí ya no vamos a tener el mismo formato para h. Según la definición de la recursividad primitiva, necesitamos que haya una h que tiene exactamente este número de elementos y que este sea x y que este sea y. Aquí no lo tiene. Entonces se puede reducir a esto en términos para que nosotros lo entendamos, pero debemos tener muy claro que la forma correcta de definirla es esta. Y también, ¿por qué nos importa? Porque vamos a tener otras definiciones que parecen que son recursivas, primitivas, pero no lo son, simplemente porque no se pueden llevar a esta forma. Entonces, si no lo pueden llevar a esta forma, entonces no es recursiva primitiva. ¿Sí? Esa es una parte importante. Igual acá, si aquí no hubiera una función, entonces de entrada decimos no es recursiva primitiva, a menos que la llevemos de esa manera. Por eso lo escribimos de esta manera complicada, ¿no? Pero vamos a dejar de hacerlo para comprender qué es lo que está haciendo esta operación, ¿sí? Y para que les sea mucho más claro a ustedes. Para ello, entonces, ahora vamos a poner un ejemplo y vamos a sumar dos números. Vamos a sumar, vamos a preguntarle, ok, ¿y cuánto es 5 más 2? ¿No? El día de hoy estamos aprendiendo a sumar otra vez. Nos regresamos a la primaria, pero ahora estamos sumando con funciones recursivas. Más de 5 más 2 nos dice que es el sucesor del tercer elemento de la 3 tupla de x, que en este caso es 5 nada más. Y observen aquí algo muy importante. Aquí tenemos y aquí tenemos y más 1. Entonces, si y más 1 es 2, y va a ser 1. Y entonces pedimos de más x, y, perdón, x ya no es x, sino ya es el valor específico 5, 1. Como no podemos todavía calcular esta, tenemos que ahora ver cuánto es más de 5,1.
y más de 5,1 es justamente el sucesor de la proyección de la 3 tupla de 5, y ahora 0, ¿sí? Porque teníamos aquí y más 1, ahora este va a ser y, 0, más de 5,0. Y ahora nos vamos al caso base, este de acá, que nos dice que más de 5,0 es la proyección del primer elemento de la unitupla, que es 5, o sea, 5. Y si ahora nos vamos para atrás, sustituimos este resultado aquí. Y este de aquí que nos pide el tercer elemento de la 3 tupla, pues este justamente es 5. Y el sucesor de 5 es 6. Entonces el resultado de este es 6. Y lo podemos sustituir arriba. Arriba, entonces ya sabemos que 5 más 1 es 6. Y el tercer elemento de la 3 tupla va a ser 6. El sucesor de 6 es 7. Y entonces más de 5,2 es 7 y es justamente lo que estábamos buscando. Entonces, como ven, se puede sumar utilizando funciones recursivas mediante la recursividad primitiva. Y por supuesto haciendo uso de los otros mecanismos, ¿no? Composición, combinación, como tenemos aquí, y por supuesto recursividad primitiva. Entonces, hasta ahorita hemos visto nada más 3 elementos muy sencillos. Las funciones iniciales, que van a ser la función 0, la función sucesor y la función proyección. Y con 3 mecanismos relativamente sencillos, hemos creado, estas son las funciones iniciales. Y estas van a ser las funciones recursivas primitivas. ¿Cuáles son esos mecanismos? Bueno, pues ya lo sabemos. Van a ser composición, combinación y recursividad primitiva. ¿Ok? Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien, doctor, gracias. Muy bien. Entonces, creo yo que aquí viene lo divertido. Bueno, espero que ustedes también se estén divirtiendo. Es más, al rato ya no hay examen, entonces los puedo poner a hacer ejercicios y ya no sufrirán tanto. Vamos a ver algunos ejemplos de funciones recursivas primitivas. Ya hicimos la función suma. Ahora vamos a hacer la función multiplicación. Bien, entonces ya hicimos la suma. Ahora vamos a hacer la multiplicación. Para definir la multiplicación en términos de funciones recursivas primitivas, vamos a ponerlo primero en términos complicados, es decir, haciendo énfasis en que tenemos aquí una función que va a ser una constante, fíjense. Aquí, lo único que queremos aquí es que la multiplicación de cualquier número por 0 es 0. Entonces queremos una unitupla con un número que es 0. Les digo que nos complicamos la vida, ¿no? Y luego la parte recursiva, que va a ser x de y más 1, que va a ser una función h, y, que va a ser la multiplicación de x, y. Y ahí está. Ahora, si lo ponemos nosotros en términos más sencillos, bueno, donde, todavía falta, donde justamente esta h de x, y, z va a ser igual a la función más x, z. De manera entonces más legible vamos a decir multiplicación de x, 0 va a ser igual a 0 y la multiplicación de x, y más 1 va a estar dada en función de más de x y la multiplicación anterior. Fíjense qué bonito, estamos utilizando una función que definimos ya anteriormente. Vamos a hacer algún ejemplo. Ahora vamos a multiplicar 5 por 3. ¿Qué? Nos debe dar 15, ¿no? Ya lo sabemos. Vamos a ver. Entonces vamos a hacer, la multiplicación de 5,3 va a ser la suma de x y
la multiplicación, bueno, ya no es x, va a ser la suma de 5, la multiplicación de x, y ahora nuestra y va a ser 2. No sabemos qué cosa es mult de 5 más 2, entonces tenemos que calcularlo. Mult de 5 más 2 es más de 5, mult de 5,1. Y mult de 5,1 va siendo más de 5 hasta que llegamos al caso base, ¿no? De 5,0. Y mult de 5,0 va a ser justamente, siguiendo el caso base que tenemos acá, justamente 0. Entonces ahora ya podemos sustituir hacia arriba. Sabemos que mult de 5,0 es 0, entonces esto es 0. Y 5 más 0, 5. ¿Sí? No. Sí. 5 más 0, 5. Entonces 5 por 1 me da 5. Es correcto, ¿no? Luego sustituimos esta suma de 5,1, que ya sabemos que es 5, y sabemos que 5 más 5, más de 5,5 es 10. Entonces ya sabemos que 5 por 2 es 10. Sustituimos aquí este 10 y si le sumamos 5, sabemos que eso es 15 y finalmente tenemos que 3 por 5 igual a 15, ¿no? ¿Cómo ven esta forma de sumar? Disculpe, doctor, ¿cuál dijo que era la importancia de definir la función h así con esos tres argumentos? Que podemos ver que esta es una función recursiva primitiva. Vamos a tener otros tipos de recursividad que no son primitivas. Entonces, cuando eso ocurre, no estaríamos garantizando que la función que estamos armando es recursiva primitiva. Acuérdense que, como pusimos aquí, estamos creando conjuntos de funciones. Aquí tenemos un conjunto de funciones que son solo 3, que son las funciones iniciales. Luego aquí vamos a tener funciones recursivas primitivas que van a estar dadas por estos 3 mecanismos. Y en este momento ya tenemos un número infinito, pero contable, de funciones. Fíjense, nada más con estos mecanismos tan sencillitos. Y ya somos capaces de definir suma, multiplicación, y le vamos a seguir definiendo otras funciones para que vean ustedes toda la cantidad de funciones que se pueden hacer con estos mecanismos tan sencillitos. ¿Cuál es el límite? Ninguno, ¿no? The limit is the sky, como dicen por allí. Pero límite, ¿en qué sentido, Alberto? Quizás de estos números. Ah, no, pues no hay. No, no hay, por supuesto que no hay, ¿no? O sea, tú puedes poner la multiplicación de, ¿qué te gusta? 5,10 a la 10 a la 10 a la 10 a la 10 a la 3000, ¿no? Y eso lo puedes calcular. Digo, por supuesto que aquí entramos en términos, como decíamos, de complejidad, ¿no? ¿Cuándo te va a dar ese resultado mediante este mecanismo? Híjole, tal vez tarde millones de años, ¿no? Pero recordemos que hablamos de manera teórica de las cuestiones que se pueden definir. Más o menos, Argenis, y en unos 20 siglos ya tendríamos la respuesta, ¿no? Pero digo, en teoría se puede. Acuérdense que aquí estamos hablando todavía de computabilidad, y la computabilidad nos habla de que se puede computar, no nos dice cuánto ni en cuántos años, pero en teoría se puede, ¿no? Entonces, no debe ser una cuestión ahorita todavía de implementación. Ya cuando pensemos en implementar y queremos ver cuál de los algoritmos o de las maneras de calcularlo va a ser más o menos compleja para que nos devuelva algo rápido, entonces ya hablamos de complejidad, ¿no? Complejidad siempre implica tiempo. Aquí casi como que el tiempo no existiera, ¿no? O no consumieran prácticamente tiempo estas operaciones. Bien, ahora es el turno de ustedes. Quiero que definan, ya definimos la función sum. Ya definimos la función sum y ya definimos la función mult. Ahora les voy a pedir que definan ustedes la función exponencial. Prácticamente ya tienen todos los elementos de lo que hemos estado viendo para poder hacerlo.
¿sí? La función exponencial es como si nosotros decimos 2,3 y queremos que nos devuelva un 8, ¿no? Es decir, 2 a la 3. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, conforme la vayan teniendo, váyanmela mostrando, por favor. Si quieren, pueden hacerlo en términos abreviados, como esta de acá, sin que tengamos lo de la H. Digo, para mayor facilidad de ustedes, ¿no? Pueden hacerlo de esta manera. Doctor, tengo una pregunta. Sí, Por ejemplo, basándonos en el ejemplo que hicimos de la multiplicación, la definición completa, o sea, donde usamos la función h y a esa función h le asignamos que es pues la función suma de xz, ¿no? sí. Ese acto como de asignarle la función suma a la función h no está definido como ninguno de los procedimientos que podemos hacer. Es como una asignación, ¿no? Y creo que no la puedo definir ni con composición, ni combinación, ni con recursividad primitiva. Entonces, ¿qué sería? O nada más es como una asignación y es siempre válida. O como una definición. Nos basamos, por ejemplo, como en este caso que tenemos aquí, ¿no? Ajá. Donde tenemos la multiplicación y estaríamos definiendo esta en términos de esta multiplicación de esta anterior. Y luego, ¿en qué momento nosotros podemos sustituir esto, no? Justamente esa es la pregunta. Quizás lo podemos poner de manera más... tendríamos que definir otra función más específica. A ver. Porque inclusive aquí no nos está diciendo que más cumple con esta parte de la función de recursividad, ¿no? Y justamente esa es la pregunta que usted está haciendo. Mm, Tal vez retomando la definición de más. O sustituyendo la parte de la z. Tendríamos una especie como de más, que sería más 2. Creo que con eso queda más claro. Esta h ya tiene, estaría definida como esta función que tenemos aquí. X, y, y entonces ya estaría basada en esta, que sería la z. Y justamente M2 sería una función basada en más, que simplemente ignora la y nada más va a tomar en cuenta el primero y el último y devuelve un número. No sé si con eso le queda más claro, Saúl. O sea, redefinimos, ¿no? Un poquito más para que sea exactamente como la h y ya quede todo completamente en términos 100% de una función recursiva primitiva. Pero solamente movimos el problema a M2, ¿no? Sí, claro. Y M2 lo podemos definir. Mire, si hacemos un poquito más de espacio aquí. Si nosotros teníamos ya
más definida como estaba anteriormente. Ahora vamos a definir M2 de, para copiarla vamos a tenerla exactamente igual como estaba aquí. Aquí tenemos como referencia más, ¿no? Entonces, M2. Ahora M2 necesita 3 argumentos. Va a tener una X, algún otro elemento que va a ser, en este caso no es Y porque es otro argumento que toma, ¿no? Entonces, si quieren podemos verlo como X1, X2 y 0. Y esto va a ser igual a la proyección del primer elemento, en este caso de X1. Y hasta ahí vamos bien, ¿no? Y luego en M2, que va a estar basada en el caso anterior, X1, X2, Y más 1, va a ser el sucesor del tercer elemento de la tupla de X1, X2, la Y que viene de aquí, M2 de X1, X2 y Y. Y justamente lo que queremos hacer es el sucesor del tercer elemento, que en este caso sería el cuarto. De la cuatrotupla. M2 funciona de esta manera, ¿no? Y M2 es una función que tiene completamente toda la forma de H. H es cualquier función que nosotros definamos como queramos, siempre y cuando tome 3 argumentos, donde el primero es esta X, el segundo es Y, y no puede ser otra cosa, y el tercer argumento sea el resultado de mult con Y, con el caso anterior de Y. Entonces, en este caso, esta sería H. Efectivamente, sí la estamos definiendo, pero justamente es una función que toma los argumentos exactamente igual que como los necesita H. Todo esto quiere decir esta parte de aquí. O sea, para evitar tener que hacer toda la redefinición, etcétera, decimos, bueno, pues simplemente H es una función que suma X y Z y que ignora Y. En este sentido lo estamos poniendo completamente en términos de una función recursiva primitiva. Digo, hablando estrictamente, ¿no? Y tiene mucha razón en hacer esa pregunta, porque este movimiento se ve raro, ¿no? Porque pareciera que estamos violando la integridad de la definición de H al cambiarla incluso de argumentos, ¿no? Pero la estamos definiendo como tal. Es decir, H sigue siendo esta y va a tomar el valor de esta que tenemos acá. Ya sea que la redefinamos explícitamente a que tenga exactamente la misma forma o nada más a que tomemos el resultado de esta y que lo empleemos de esta manera. Digamos que aquí lo más importante es decir, H es cualquier función que tiene estos 3 argumentos. Y efectivamente esto lo está cumpliendo. ¿Sí, Saúl? Ok, sí, sí. Entonces, igual, una pregunta como que le sigue a esto. Sí. ¿El mecanismo de recursividad primitiva lo podemos definir con más de 2 argumentos? O sea, puede ser como los argumentos que nosotros queramos. En esta parte sí. Aquí, en la de las X. Ajá, porque tiene De 3, hecho, ¿no? Ujú. sí. De hecho, la recursividad, no sé si lo puse cuando lo definí. Ajá. Puse X gorrito. ¿Qué quiere decir esto? Que esta X puede ser X1, X sub 2, X sub 3, Ok. XK. Es una K tupla. Y de hecho, esta K tupla de G es esta misma de acá. Y el más 1 que se le pone a esta tupla es por la Y. Ok. Entonces, Ok. esta es una catupla más Y, catupla más Y, y aquí catupla más 1 más el resultado de esta, ¿no? Que es M. ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias. Sí, ¿no? ¿De qué, Saúl? Y esto también va a ser muy importante más adelante, justamente para que contemos exactamente cuántos índices tenemos aquí, porque vamos a buscar hacer una implementación. Ahorita hablamos todavía en la forma teórica de las funciones, ¿no? Pero sí vamos a buscar hacer alguna implementación más adelante.
Bien, entonces, regresando a las soluciones, me faltó ver la de Roy, si la vi, creo que me llegaron 2 por correo, entonces déjenme verlas. Dice, ligera modificación, supongo que es esa. El primero es el 1 y luego después mult, ok. Y después expandida, ¿no? Entonces, vamos a poner la versión simple, que creo que muchos de ustedes tuvieron adecuadamente. El caso base de cualquier número elevado a la 0 es 1 y después vamos a tener que el siguiente caso va a estar basado en el caso anterior de manera abreviada, que va a ser la multiplicación del exponencial anterior. Ahí está. Y por ahí había otra, creo que me había enviado, no, ya nada más. Entonces vamos a echar a andar esta para la exponencial o el exponente de 2 a la 3 para ver nada más cómo se comporta, ¿no? Rápidamente vamos a hacer mult de x, no, ya no es x, ya tenemos valores específicos. Aquí vamos a tener 2 y de 2 a la 2. Luego, 2 a la 2 es la multiplicación de 2 por el exponencial de 2 a la 1. Y finalmente nos vamos a que el exponencial de 2 a la 1 es la multiplicación de 2 por el exponencial de 2 a la 0. Y ya llegamos al caso base, que va a ser exponencial de 2 a la 0, es mult, no es cierto, ya no es mult, ese es 1. Entonces ya empezamos a sustituir hacia arriba. Tenemos que 2 a la 0 es 1, 1 y 2 por 1, 2. Entonces este es 2. Sustituimos arriba, 2. Multiplicación de 2 por 2, 4. Entonces esto va a ser 4. 4 por 2, vamos a tener aquí 2 por 4, 8. Y esto es 8. Y finalmente ya acabamos. Entonces esto es lo que queríamos nosotros alcanzar. Como ven, entonces, la recursividad consiste en bajar, bajar, bajar hasta el caso base y después propagar y ya regresamos hacia lo que nosotros queríamos ver. Muy bien, ahora hemos estado construyendo hacia arriba, ¿no? La multiplicación, la exponenciación, bueno, primero suma, multiplicación y exponenciación. Ahora vamos hacia... en lugar de multiplicar, pues vamos a buscar dividir, restar y pues podremos buscar obtener la raíz cuadrada, ¿no? Pero vamos a tratar de restar. Para ello necesitamos entonces definir una función que le vamos a llamar predecesor. Tenemos la función sucesor y para definir la función predecesor primero tenemos que acotarla a que recuerden ustedes que estamos trabajando nada más con números números naturales. Entonces, si ya tenemos un 0, pues lo que le precede es 0. O sea, no vamos a de ahí. Y después vamos a echar mano de la función de la recursividad primitiva, pero ahora en lugar de tomar el segundo elemento, vamos a tomar el primero. Entonces va a ocurrir algo muy simpático, es que sí vamos a llegar al caso base, pero no nos importa. Ejemplo, vamos a calcular el predecesor de 3. Aquí vamos a decir, ok, yo quiero el segundo elemento de la, perdón, el primer elemento de la 2 tupla, que va a ser 2, y después calcular el predecesor de 2, ¿sí? Entonces en este momento ya tengo el elemento que yo quiero, el primer elemento de la 2 tupla. Un sistema, una implementación óptima diría, pues ya ahí tienes el número, devuélvelo, ¿no? Igual a 2. Sí, pero de alguna manera teórica esto continúa calculándose. ¿Por qué? Porque yo no puedo devolver este si no he terminado de calcular todo esto. Entonces, ya sé que de manera inútil continuamos calculando el predecesor de 2, que va a ser el primer elemento de la 2 tupla del predecesor de 1. Y también ahí ya podríamos nosotros devolverlo y propagarlo, ¿no? Pero tenemos que terminar de calcularlo para poder obtener
la función completa. Estoy hablando en términos teóricos, ¿no? Insisto en que no nos vamos a una implementación que no tendría sentido, ¿no? Esto está mal aquí, ya quedó corregido. Y entonces aquí sería 0, predecesor de 0, y finalmente tendríamos que hacer todo el cálculo completo, ¿no? Donde entonces ahora sí tenemos la función 0 y propagamos acá, que esto sería 0, y el primer elemento, entonces devolvemos ahora sí 0. Propagamos acá, este es 0, y devolvemos de todas maneras el primer elemento, que es 1. Propagamos aquí, y de todas maneras tomamos el segundo elemento, que es 2, y ya, tenemos el número 2, ¿no? Digo, nada más es como para hacer énfasis en que para calcular una función deben estar completos todos sus elementos, al menos en forma teórica, ¿no? Si alguno de los elementos no se puede calcular, entonces vamos a tener valores indefinidos. Por eso es que hago hincapié en esto. Si de alguna manera continuáramos avanzando, así como una máquina de Turing, justamente va a ser la manera que nosotros vamos a tener de crear valores indefinidos más adelante. Ahorita todavía no. Aquí, en este universo que hemos definido hasta ahorita, que tiene que ver con las funciones recursivas primitivas, no hay valores indefinidos. ¿Sí? Todavía no. No tenemos un mecanismo para lograr valores indefinidos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y esto tiene una implicación interesante, que quiere decir que todas las funciones recursivas primitivas son totales. Puesto en términos de ifs, es si es una función recursiva primitiva, entonces es total. ¿Ok? Al revés, no. Y ahorita al final vamos a poner un ejemplo justamente de ello. Entonces vamos a continuar, ya que definimos nosotros aquí la función predecesor. Adivinen qué voy a definir a continuación. Exacto, la resta, ¿no? La sucesor pues ya la teníamos, ¿no? Teníamos predecesor, ahora vamos a definir justamente la resta. Pero esta función resta va a tener también alguna modificación. Mejor cambiamos de página, ¿no? Entonces vamos a definir la función resta, pero vamos a ponerle otro nombre que va a ser monus, ¿no? En honor a ustedes. No, no es cierto. Se va a llamar monus porque vamos a tener una resta que no va a poder exceder el 0. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, 3 monus 5, vamos a querer que nos regrese 0, ¿no? Porque no vamos a manejar números negativos. Por eso le llamamos monus. Entonces, en forma abreviada vamos a tener monus de x, 0, se queda como x. O sea, a x le restamos 0, se queda tal cual. Y monus de x, y más 1 va a ser el predecesor de monus de x, y. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer monus de 5,2. A ver cómo sale. Y vamos a hacerlo rápidamente, ¿no? Nos dice que monus de 5,2 es el predecesor de monus de 5,1. Y ahora tenemos que calcular monus de 5,1. 5,1 es el predecesor de monus de 5,0 y llegamos al caso base. Monus de 5,0 va a ser el caso base, que es 5. Y entonces ahora sí propagamos hacia arriba. Esto va a ser 5, el predecesor de 5 es 4. Esto va a ser 4, el predecesor de 4 es 3. Y entonces ya hicimos monus de 5,3, nos da 3, ¿no? Ven qué padre es así pensar diferente, ¿no? En términos de recursividad primitiva, volver a definir todas estas operaciones. Esto es programación funcional pura, porque sí existe programación funcional pura y programación funcional espuria, ¿no? Cuando le empezamos a meter cuestiones declarativas. Bien, vamos ahora, ya que tenemos el monus, vamos a utilizarlo para ver si dos números son iguales o no, nada más para divertirnos. Entonces, vamos a definir la función EQ.
de tal manera que queremos que la función EQ nos devuelva un 1 si X igual a Y, o nos devuelva un 0 si X es distinto a Y. Ahí está. Entonces, vamos a definirla de la siguiente manera. EQ es igual a monus por la combinación, más bien combinada con la constante, en este caso sería 1, pero es una 2 tupla, más monus combinado con el segundo elemento, combinado con el primer elemento. Aquí estamos haciendo un swap, ¿sí? Monus dos, el primer elemento, aquí no están en swap, aquí están en orden. Y ahí está. Entonces sé que esto se ve muy bonito y me gusta ponerlo para que digan, híjoles, qué feo se ve, eso no se entiende. Entonces vamos a utilizar una notación más clara, de tal manera que ahora vamos a poner, si nosotros queremos calcular monus de 5,3, por ejemplo, vamos a escribirlo como 5 monus 3. Es como un simbolito de una resta con un puntito arriba, o como si fuera una división, pero sin el puntito de abajo, ¿no? Más bien es una resta con un puntito arriba para indicar que no nos vamos a los números negativos. Si nosotros definimos entonces eso que tenemos allí, podemos ahora escribir EQ de X, Y en una notación mucho más entendible, infija, por cierto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vieron notación prefija, infija y postfija y se acordaban de las calculadoras HP que utilizaban, supongo que hay todavía algunas, ¿no? Notación postfija para facilitarse el uso de paréntesis, ¿no? Entonces aquí de notación prefija con todo esto pasamos a una notación infija que nos va a permitir entender mucho mejor qué es lo que está pasando. En realidad queremos hacer un monus de 1 monus y monus x, por eso es que primero volteamos los dos, más x monus y. Ah, qué diferencia de entendibilidad, ¿no? Y quitando todas las proyecciones y todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir justamente todo esto? Que vamos a hacer que solamente esto nos va a dar 1 cuando los dos sean iguales. Porque si hay alguna diferencia, entonces este valor va a ser mayor que 1. Y entonces se va a restar acá y nos va a dar 0. La única manera en la que esto puede ser 1 es cuando esto es 0. Es decir, que no haya diferencia ni aquí ni acá. Vamos a ver entonces. Por ejemplo, son iguales 3 y 4. Entonces decimos 1 monus 4 monus 3 más 3 monus 4. Y aquí no necesitamos tanto echar mano de la recursividad primitiva, por lo cual no hay un caso base, ¿no? Entonces 4 monus 3 es 1 y 3 monus 4 es 0. 1 más 0, esto nos va a dar 1. Entonces 1 monus 1, esto nos va a dar 0. Entonces nos dice, no, no son iguales. ¿Ven? Vamos a preguntarle ahora, ¿son iguales 2 y 2? Entonces tenemos 1 monus, 2 monus, 2 más 2 monus, 2. Y entonces tenemos aquí que 2 monus 2, esto es 0. 2 monus 2, 0. 0 más 0, 0. Y 1 monus 0, 1. Entonces aquí nos va a decir sí, sí son iguales. ¿Ven qué bonito? Y justamente esto nos va a permitir definir otras cosas más interesantes como la división, que va a ser casi ya de las últimas funciones que vamos a ver dentro de las recursivas primitivas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo van? ¿Cómo vamos? ¿No se están durmiendo todavía? Lo bueno que allá en sus casas pueden pararse del asiento, echarse un café, bailar, platicar, ¿no? Entonces, luego en salón están así más encerrados, ¿no? Bueno, entonces espero que no se estén durmiendo y si ya se durmieron, bueno, lo revisan en el video.
Pero esto es importante porque estamos construyendo algo, ¿no? Todo esto que hemos estado haciendo de divisor, perdón, ¿cómo se llamaba? El previo, predecesor, y luego ahora el monus, y luego el ec, es justamente porque vamos a definir una pseudodivisión. A ver, alguien quiero que me diga por qué no podemos definir la división como tal. Es más, quiero que me dé 2 razones. O que me dé una a una persona y otra a otra persona, pero hay 2 razones por las que no podemos, ¿no? Esa es una, ¿no? Y la otra, Porque la división es estrictamente parcial. exactamente, ¿no? Porque además no vamos a tener forma, esa es la otra, ¿no? Muy bien, así, muchas gracias a todos ustedes. Bien, entonces vamos a crear algo que se llama cociente. Y vamos a definir cociente de 2 números, x, y, como la parte entera de x más, no es más, de x entre y, si y es distinto de 0. Y si y fuera 0, entonces vamos a devolver un 0. Por eso le llamamos coc de cociente, ¿no? Que en realidad cociente también debería significar división, pero bueno, para ponerle otro nombre, así como renombramos minus, le pusimos monus, para decir que es algo un poquito diferente. Y entonces, vean qué padre esta función. Vamos a tener que el cociente se define como cualquier número 0 dividido entre y es 0. Y luego aquí va a aparecer que tenemos la recursividad al revés. Y seguramente Saúl va a decir que está mal. No, más bien va a surgir la pregunta, ¿no? De, bueno, ¿y por qué decimos que esto es una función recursiva válida si estamos haciendo esta modificación, ¿no? Entonces, ahorita vamos a atender esa parte. Mientras vamos a poner la definición. Ahí está. Esta es la definición completa de la función cociente. Efectivamente, podemos observar que la recursividad está de este lado. Ahora, es nada más para mantener nosotros la idea de que nosotros vamos a dividir, por ejemplo, 5 entre 2, ¿no? Y tener la idea de que la recursividad va a ir de este lado. Ok, perdón, es que me llegó un correo y no lo podía votar. Ya ven, ya se fue completamente. Lo bueno es que ustedes no ven todo eso, ustedes ven una pantallita estable que se queda ahí fija. Mientras aquí ya de plano ya perdí toda imagen. Ahí está. Fíjense, nada más hasta se perdió la definición. Bueno, pues la volvemos a poner para poder explicar eso que estábamos haciendo. Entonces, dijimos que la función cociente se definía de manera muy simpática con el caso base que teníamos del lado izquierdo. Siempre que damos la repetición, ¿no? Para quienes se distrajeron con la mosca que pasó. Y decíamos que teníamos la recursividad justamente por el lado izquierdo. Y la definición completa es esta que tenemos aquí. Mult coc x, y más y. Ahí está. Bien, ya reconstruimos hasta dónde íbamos. Y decíamos que justamente a nosotros nos interesa preguntar por cosas de cuánto es 5 dividido entre 2, ¿no? Y que si tuviéramos la recursividad normal por el lado derecho, como es usual, en lugar de tenerla por el lado izquierdo, tendríamos que escribir una cosa extraña como cuánto es 5 dividido entre 2, ¿no? Pero fíjense, nada más si yo volteo eso, entonces regresa la recursividad del lado normal. Entonces no estamos haciendo algo que es así tan extraño, ¿no? Simplemente la estamos intercambiando de lugar porque estamos acostumbrados a preguntar cuánto es 5 dividido entre 2, ¿no? No cuántas veces 2 divide a 5. Que bueno, podríamos verlo de esa manera alternativa, ¿no? Por eso entonces nos permitimos aquí poner la recursividad del lado izquierdo, ¿ok? Bien. Ahora vamos a hacer algunos
algunas pruebas, justamente cuánto es el cociente de 5,2. Y vamos entonces a empezar a escribir como desesperados. El cociente de 5,2 va a ser el cociente de 4,2. ¿Por qué? Porque acuérdense que la recursividad está aquí de este lado, ¿no? Y que ahí nos decía x más 1 es 5 y ahora x vale solo 4. Más EQ, y aquí tenemos otra vez x más 1. ¿Vieron? Si tenemos x más 1, entonces estamos hablando de 5, no de 4. Mult, coc, otra vez 4. Van a convivir los dos sin ningún problema. Coma y, que es 2,2 más 2. Y así nos la vamos a pasar. ¿Ok? Y de nuevo, pues tengo que calcular ahora coc de 4,2 para poderlo propagar hacia arriba. Y fíjense, esto nos va a llevar bastantes iteraciones, pero no importa, podemos hacerlo. Entonces ahora tenemos de 3,2 más EQ, acuérdense que aquí es Y más 1, mult coc 3,2,2 más 2. ¿Sí? Luego, coc de 3,2 va a ser igual a coc de 2,2 más EQ. De nuevo aquí tenemos el 3, mult coc 2,2,2 más 2. Y todavía no por último, ¿no? ¿Cuál nos falta bastante? 2,2 es coc de 1,2 más EQ, 2, mult coc 1,2,2 más 2. Y tal vez ya casi por último, pero todavía no, coc de 0,2. Ya vamos a llegar al caso base. 1 mult coc 0,2 más 2. Y ahora sí, el caso base, coc de 0,2 es igual a 0. Uf, vamos entonces ahora a propagar hacia arriba. Esto fue 0, entonces aquí tenemos 0 más y este es 0. Vamos a tener la multiplicación de 0 por 2. Esto nos da 0. Y luego tenemos una suma. Fíjense, eso lo pusimos también en notación infija, ya para no complicarnos. Pero en teoría debimos haber puesto sum, ec, bla, 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 coma 2, ¿no? Mezclamos aquí, nos damos ciertas licencias para que quede un poquito más claro, pero ustedes también son conscientes de que estrictamente todo va a ser notación prefija, ¿no? También aquí tenemos otra suma en notación prefija. Ok, entonces tenemos 0 más 2. El resultado de eso es 2. Y luego tenemos el EQ. Nos pregunta si 1 igual a 2. No. Y entonces tenemos que sumar este 0 anterior que traíamos a este 0 y la respuesta es 0. Entonces esto es 0. ¿Ok? Y es correcto, ¿no? 1 entre 2 sería 1.5, 0.5. Tomamos solo la parte entera, es 0. Propaguemos. Aquí tenemos ahora que sigue siendo 0 y aquí también sigue siendo 0, pero vamos a ver 2 por 0, la multiplicación nos da 0, luego 0 más 2, este de aquí nos va a dar 2, y ahora sí, ¿es igual 2 con 2? Sí. Y entonces, ahora a esta suma de 0 más 1 va a valer 1. Ahí está, y vamos bien, 2 entre 2 da 1. Ok, propagamos hacia arriba. 1 y también aquí 1. 1 por 2, aquí ya tenemos 2, más 2, más 2, 4. ¿Es igual 3 con 4? No. Entonces es 0. 1 más 0 se queda como 1. Y entonces 3 entre 2 sigue siendo 1. Propagando hacia arriba, este va a ser 1 y este va a ser 1. 1 por 2, 2. Más 2 igual a 4. ¿Es igual 4 y 4? Sí. Ah, entonces 1 más 1, 2. Y es correcto, 4 entre 2 da 2. Y finalmente, propagando hacia arriba, casi ya ven qué va a pasar. Este era 2 y este era 2. 2 por 2, 4, más 2, 6. ¿Es igual 5 y 6? No. Y 2 más 0 nos da
2. Así que 5 entre 2 sigue siendo 2, tal como lo habíamos previsto, diseñado y querido, ¿no? Entonces está padre, ¿no? Fíjense cómo se cambian, ¿no? Los algoritmos. Y es más, aquí hablamos de un tipo de programación que es funcional, que es similar a la declarativa, donde nada más estamos diciendo cuáles son las operaciones que se tienen que hacer, pero no decimos en qué orden. El orden está dado por su misma interacción entre ellas. Esto es programación funcional. En programación funcional hay que pensar de esta manera. En programación funcional no hay for, no hay de que del 1 al 5, no, todo tiene que ser a través de recursividad primitiva y como estamos viendo, todo se puede, ¿sí? Solamente hay que pensar diferente, hay que cambiar, como dicen, un poquito el chip. Ok. Entonces, pues estas son las funciones recursivas primitivas que hemos visto hasta ahora. Y decíamos hace ratito, ¿dónde está mi diagramita? Aquí. Dijimos hace rato que si es una función recursiva primitiva, entonces es total. Y por allí alguien preguntó telepáticamente, entonces existen funciones totales que no son recursivas primitivas, ¿no? Y entonces le respondí telepáticamente, sí existen, pero ahorita lo vemos. Y me dijo, ok, está buena la comunicación telepática. Entonces llegó el momento de ver cuál es un ejemplo de estas funciones. Vamos a, me voy a llevar este diagramita porque está útil y porque queremos todavía decir más cosas sobre esto. Ahí está. Entonces, existen funciones totales que no son funciones recursivas primitivas. Y entonces la respuesta es sí. Y justamente, nomás por fregar, en 1928, Ackermann inventa la función de Ackermann. Nada que ver con ese político espurio que anda por ahí diciendo un montón de cosas. Y bueno, perdón, pero creo que político y espurio es pleonasmo. Bueno, la política es muy difícil, mejor. Dejémoslo así, muy suavecito, ¿no? La política es complicada y mejor no sabemos nada de ella, mejor sabemos de matemáticas y de números bonitos. Y fíjense, justamente por eso les comentaba hace ratito de la importancia, ¿no? De llegar a encontrar la forma canónica de expresar una función recursiva primitiva, porque lo que se le ocurrió hacer a Ackermann es meter una doble recursión y pues ya con eso valimos gorro. Vean nada más qué cosa tan fea. Metió recursión tanto para X como para Y. ¿Por qué? Porque del lado derecho está referenciando tanto el valor anterior de X como el valor anterior de Y. Entonces, esta es la función de Ackermann. Y justamente con esto, él demostró que existían funciones totales que no son recursivas primitivas. De ahí que esta implicación funciona en este sentido, pero no al revés. Y si nosotros retomamos nuestro diagramita, y por eso me lo traje para acá, vamos a ver que existen, vamos a redimensionarlo. No, esperen. Esto no va a funcionar así. Y necesitamos pedirle a Ackermann que se haga tantito para acá. Ahora sí, diagramote. Y vamos a poner entonces otra capita aquí, pero necesitamos una pluma gruesa, gruesa.
vamos a tener aquí otro conjunto que va a ser el de las funciones totales. Y con esto ya nos queda mucho más claro que existe un conjunto de funciones que son totales, pero que no son recursivas primitivas. Y entre ellas vive aquí muy felizmente la función de Ackermann, ¿sí? Es una función que está feliz de existir porque demuestra algo importante. Es esa que está allí. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien, doctor, gracias. Doctor, gracias. Bueno, entonces, no los quiero saturar de información. Hay muchas de esas, sí hay muchas de esas, desafortunadamente. Sí, pero no se preocupe, ya ve que siempre nosotros queremos ir hacia el máximo poder computacional, ¿no? Y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr con el siguiente mecanismo que vamos a ver. ¿Cómo logramos? Yo creo que todas aquellas que tienen doble recursión para empezar. Entonces ya con eso, imagínense, es un número infinito, ¿no? Porque podemos crear, igual empezamos a enumerar, ¿no? Todas aquellas que tienen doble recursión, luego las que tienen triple recursión con 3 argumentos, luego, y ya con eso tiene toda una familia de funciones que no son recursivas primitivas. Entonces, ya de eso nos da una idea y una manera de generarlas todas. Ahora, pregunta, ¿habrá funciones que no son, que son totales y que no son recursivas primitivas con una sola recursión? Me atrevería a decir que no, pero con un índice de confianza como con un 70%, ¿no? Entonces, vale la pena investigarle un poquito más para allá. Es una muy buena pregunta, ¿no? Pero de entrada podemos darnos una idea de cuántas son pensando en que si tiene más de una recursión, ya, ¿no? Bien, entonces ya no los quiero saturar de más información, nos queda todavía lo que se creó al 5.º día, que viene muy padre, que va a ser la siguiente clase que vamos a ver el siguiente martes. Entonces, a ver. Uh-huh. Ok, entonces para la siguiente semana, ni modo, yo hago mi plan de exámenes y luego me los cambian, entonces pues ya no puedo hacer tampoco tantos cambios, pero para el siguiente martes, tarea. Fíjense, van a divertir con Ackermann y de verdad que es muy divertido. Van a hacer entonces el ejercicio. Además ya tiene muchísimo que no les dejo tarea. Ejercicios de la página 218. No, no, Argenis, dijimos que el jueves, porque el martes van a tener algunos examen de matemáticas discretas, entonces lo volvimos a recorrer. Examen, aquí para que quede muy claro. Es el 16, ¿verdad? Déjenme ver el calendario. Sí, ¿de qué, Argenis? Sí, porque eso de 2 exámenes está medio criminal. Sí, el 16, entonces nos volvemos a recorrer y lo que vamos a hacer entonces el 14 es dar cierre a este tema, ¿no? Entonces ya el 16 examinamos el tema anterior y el 21 vemos algo de complejidad, más o menos como con el plan que teníamos. Fíjense, hoy el subdirector quería tener una reunión a las 12 y yo dije, no puede ser porque yo ya tengo compromiso, ¿no? Entonces le dije que no, por ustedes. Bien, entonces, ejercicios de la página 218. Como tenía yo un profesor en SCOM, que era de FM a su vez, y muy bueno, ¿no? Era de esos que se agarraba en el pizarrón, así, sin libro, ¿no? Y se ponía a hacer, era de álgebra lineal, se ponía a hacer allí teoremas, corolarios y todo, se lo sabía súper bien de memoria. Y de repente le sonaba su celular y decía, ah, sí, espérenme, es que me habla Cedillo, ¿no? Y ya contestaba y le decía, ah, sí, no, es que estoy en clase, ¿no? Bueno, no era Cedillo, pero no sé quién era, pero quedaba chistosa la broma, ¿no? Bueno,
Entonces, ejercicios página 218. Sí, buenísimo. La verdad, de lo que más me gustó de SCOM es que me tocó en sus etapas iniciales. Soy de la segunda generación, soy de la segunda generación de SCOM. Y teníamos muchos maestros que venían de FM y pues ya saben cómo están de locos, ¿no? Pero muy buenos, muy, muy buenos y pues me enseñaron mucho y pues fue así de lo que más me gustó. Sí, Argenis, de 2008 a 2010, y ha cambiado bastante, ¿no? Japón y yo diría casi que el mundo, no parece, pero en 10 años cambia bastante. Sí, así es. Pues algún día, si quieren, platicamos de eso, como, ah, sí, órales. Sí, si quieren, un día les platico un poquito más. Sí, César, pero adorables, ¿no? También está el profesor Arreguín, luego otro pues el de las Fs cachonda, ¿no? El que digo del conjunto potencia, que decía que él nos daba series de Fourier y todo eso, cálculo. Entonces decía, vamos a ver una F que es una F cachonda, ¿no? Porque es así toda cursiva. Sí, no eran rusos. Pues no todos los rusos son de terror, pero no, sí es que, híjole. Bueno, en defensa de los rusos, puedo decir que ecuaciones diferenciales me estaba costando 20 ojos de la cara y como solo tengo dos, pues iba cacheteando la banqueta hasta que me encontré el Makarenko, un libro de un ruso que, me lo pudo explicar y solo así entendí las ecuaciones diferenciales, ¿no? Porque sí, se me hacían horribles, horribles. Luego el profesor no podía darnos clase entre semana, entonces teníamos que ir los sábados, nada más por ecuaciones diferenciales, ¿no? Sí, muy, muy feo. Pero ahí me salvó un ruso, fíjense. Y de aprender el idioma japonés, híjole, pues es bien divertido. Es muy lógico y a la vez tiene muchos giros muy simpáticos. Tiene sus propias, eh, no sé, como que le meten sus ideologías, ¿no? De la forma de ver el mundo en el lenguaje. Y sí es muy diferente y eso es muy padre. Y lo más difícil justamente hacia allá vamos, Argenis, lo más difícil del japonés es el lenguaje eh, computacional o el lenguaje en general de las ciencias, porque utilizan muchas palabras que vienen del chino, pero pronunciadas a lo japonés. Y entonces son así como cha, sho, sha, shu, sho, sha. Y esas son bastante difíciles, ¿no? Son muy largas en general. Y sí, como para sí intenté, porque en 2 años tampoco se aprende tanto, sí intenté dar una exposición de lo que estaba yo trabajando en aquel entonces en japonés y bueno, yo me imagino que fue así como aquí tener oración, si oración transformar por matriz, entonces oración quedar diferente, diferente es poquito mejor. Yo siento que así, al menos para exponer, así hablaba, pero en la calle, pues sí, así de qué haces, pues no sé, soy de México, me dedico a eso, así como que más coloquial, sí, ¿no? Decía yo que así como aquí necesitas hablar español para pedir un taco, allá en Japón necesitas hablar japonés para pedir un taco y aquí. Ah, el de Ucrania. Ah, órales. Bueno, es que están muy peleados por territorio, ¿no? Ya ven que cuando estaba la Unión Soviética era súper aglutinante, ¿no? Pero aglutinante así, casi como si Estados Unidos aquí se quisiera agandallar México y fuera por Guatemala, Belice, Honduras y Centroamérica, ¿no? Costa Rica y de ahí para abajo. Como que así, todos somos iguales, vénganse, vénganse. Más o menos así, pues la Unión Soviética era enorme y no era tan amigable. Simplemente todavía vean la Crimea, ¿no? El conflicto de gas y agarró Putin y dijo, esto es mío y me vale. Digo, poquito así un resabio de cómo era. No era tan malo porque la URSS también les daba muchos recursos, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero bueno, ya del 91 que se cayó, pues sí, muchas cosas cambiaron y sí quedaron muchos resentimientos, ¿no? En muchos sentidos. Es una cuestión histórica complicada, pero también muy, muy padre. Y sí, a los rusos no les gusta mucho hablar de eso, ¿eh? O sea,
Yo alguna vez le pregunté a doctor Gelbuch, doctor Sidorov, y como que, o sea, si hacen caras, ¿no? Sí, pero ya quedó atrás, ¿no? Entonces, ellos no nos dicen mucho de eso. Ustedes le pueden preguntar al doctor Hildar a ver qué caras hace, ¿no? A ver si no les hace, sí, que les haga examen, va a decir, pues entonces sí les hago examen hoy, ¿no? Híjole, no creo que sea muy buena idea, ¿no? Sí. Sí, tampoco creo que les guste mucho que les digan que es alemán, ¿no? Bueno, entonces se nos acaba el tiempo y tengo que terminar de poner los ejercicios. Van a ser el 2, el 3, el 4 y el 5. Y después antes van a ser el de la página 241, 1, 2, 10. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No me gusta que quede impar. Quito 7, ¿no? No lo sé, Fernando, porque como me siguen cambiando la jugada, no puedo decirlo, no lo sé de cierto, lo supongo, como dijera Jaime Sabines. Y 22, ya, 8. Entonces, para el siguiente martes a subir en la plataforma. De todas maneras, la tarea final, acuérdense que es de programación. Esa va a ser la que estamos poniendo para el 4 de enero, ¿no? Ahí está. Y eso quedó horrible además. Es que fíjense que siguió fallando el pizarrón todo el tiempo y no me da retroalimentación en tiempo real. Por eso pueden ver ustedes que me sale así medio feo, unos trazos más gruesos y otros más delgados. Y entonces esto va a ser para el siguiente martes 14 a las 11:55, ¿no? Ahí está. Bien, entonces creo que con esto pues ya queda aclarado todo, incluyendo la tarea. Y pues otro día AM o PM. AM. Es justamente antes de la clase, ¿no? 11:55 horas. Bueno, pues si no hay otra duda, pues los dejo ir a su no examen. Ahora quién sabe qué les va a decir. Ahí luego me platican. Gracias por su atención. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.